Hola, bienvenidos a todos a este espacio en el cual vamos a llenarnos de Dios, a buscar más de Dios. Le doy una bienvenida a todos los que están ahí en este momento. Que Dios los bendiga en esta hora, que Dios bendiga a todos aquellos que patrocinan este tiempo de poder estar con ustedes, predicándole la palabra del Señor. Bendecimos a todos los que diezman, ofrendan y a todos aquellos también que se han suscrito a nuestro canal y que están ahí siguiendo paso a paso cada enseñanza. Hoy quiero seguir con un tema muy tremendo que es la brujería y la adivinación, o la adivinación y la brujería, como lo queramos coger por cualquiera de los dos lados. Es un tema muy extenso, demasiado extenso, donde hay muchos misterios, donde hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender, que se mueven a nuestro alrededor y que en estos últimos tiempos están moviéndose con mayor fuerza, se están moviendo aceleradamente porque los tiempos están cortos, la venida del Señor está muy cerca y las tinieblas están corriendo apresuradamente para desviarnos del camino y que perdamos la óptica y perdamos el horizonte hacia el cual el Señor nos quiere llevar. Ahora, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son los parámetros proféticos que Dios tiene para cada uno de nosotros de acuerdo a sus estándares en la palabra del Señor. Entonces nosotros hoy vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor y en en Levíticos capítulo 19 versículo 26 dice: no comerás cosa alguna con sangre y no seréis agorero ni adivino. Y el versículo 31 de ese mismo 19 dice: no os volveréis a los encantadores y los adivinos, no los consultaréis. Contaminados, no os contaminaos con ellos, no nos contaminemos con ellos. Ahora, entonces, ¿qué hace cuando nosotros con nosotros el Señor nos advierte que si consultamos a los adivinos y a los agoreros, que nuestra alma se va a contaminar? Ahora, acá que tenemos que entender, ¿qué es el alma? La mente se va a contaminar, la voluntad y las emociones. Ahora, cuando hay una contaminación eh, de adivinación o brujería, cuando consultamos a los adivinos y los brujos, que es como son diferentes ramas, pero se mueven en el mismo ámbito espiritual y beben de la misma fuente contaminada que es Satanás. Entonces empieza una serie de pensamientos y de bombardeos en la cabeza de la persona. Cuando viene esa contaminación al alma, la persona es muy atacada en la mente empieza a ser bombardeada de una manera impresionante con sueños, sueños eróticos, sueños de destrucción, sueños de maldición. Eso habla, cuando hay unos sueños de continuo, esto habla de que la adivinación y la brujería se está moviendo mucho a nuestro alrededor. Entonces Dios nos advierte de que no dejemos contaminar nuestra mente, no dejemos contaminar nuestra voluntad, porque cuando vienen sueños tan repetitivos y cosas tan repetitivas tienden a quebrar la voluntad. Las emociones también vienen a ser afectadas, porque si usted empieza a percibir en lo espiritual siempre algo en sueños, tu estado de ánimo va a variar, tu estado de percibir las cosas va a variar. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque si afectan la mente, la voluntad y las emociones, el cuerpo va a empezar a presentar eh, ciertos desequilibrios en su vida natural, que es, por decir, el sueño también puede ser alterado, puede venir insomnio a la persona cuando está contaminada, puede venir espíritus de ira, contienda, porque hay contaminaciones. También pueden venir espíritus de adulterio, fornicación. Viene una cantidad de cosas espirituales que empiezan a impregnarse en la vida de uno. Entonces el Señor nos está diciendo que no
nos contaminemos, no contaminemos nuestra alma, no nos contaminemos. Y esa contaminación lo primero que trae, uno de los síntomas que trae es la ceguera espiritual, o sea, trae una ceguera y un estancamiento el tremendo, porque el propósito de contaminar el alma es que estemos ciegos espiritualmente. ¿Por qué? Si estamos ciegos, solamente vamos a percibir lo malo, o sea, no vamos a percibir lo bueno, las promesas de Dios, no vamos a percibir la voz de Dios, no vamos a percibir cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces acá es donde Dios nos está diciendo a nosotros que tengamos mucho cuidado. Si Dios nos lo advierte, es porque es peligroso. Si la palabra de Dios nos lo dice, es porque tiene que tener algún peligro y tiene que tener algunas consecuencias en nuestra vida o en nuestro entorno familiar, nuestro entorno social también, porque toda esta contaminación que hace también, cuando hay de estas contaminaciones, hay un rechazo, viene un rechazo de la gente. Es como si viniera un manto sobre tu vida, donde vas, va a haber un rechazo sobre tu vida, va a haber una resistencia sobre tu vida. Y ahí es donde tiene que entrar uno, cuando conocemos del Señor, a ministrar esa parte y a romper esa parte, a romper esa serie de parámetros que de pronto están operando sobre nuestras vidas, porque quizás alguna vez fuiste donde un adivino y te mandó un riego y quedó una atmósfera sobre tu vida, porque cuando uno se echa un riego es como ungirse, cuando uno se unge con aceite, y es como cuando uno se unge está tomando una cobertura, o está tomando una cobertura sobre la vida de uno. Y eso es lo que muchas veces hacemos, estamos tomando una cobertura sobre nosotros, pero una cobertura que incorrecta, que hace que se genere en nuestras vidas una cantidad de estancamientos y una cantidad de rechazo sobre la vida de nosotros. Ahora, por qué puede operar la brujería y la adivinación en la vida de nosotros si Dios es todopoderoso? Acá quiero hacer un paréntesis y decirles, si es el libro de Job habla que Satanás vino en medio de los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Cuando dice que a presentarse es porque él es un trabajador y él no es más grande que Dios, no es más poderoso que Dios, pero acá juega algo, y es cuán restaurados estamos nosotros en nuestra mente, cuán restaurados estamos nosotros en nuestra mente, voluntad y emociones. Esto es lo que quiere afectar la brujería y la hechicería: la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, si yo tengo desajustes en mi mente, voluntad y emociones, por eso vemos que cristianos los ataques se le hacen demasiado grandes, es porque hay desajustes, no porque Dios no sea poderoso. Y es la necesidad de usted y mía de restaurarnos, porque todos hemos pasado por eso, ataques que uno quizás no es capaz de soportar, pruebas que uno no es capaz de soportar, pero muchas veces no queremos entrar a indagar dentro de nosotros qué desajuste hay. Ahora, entonces el enemigo, cuando ataca estas tres partes, es para poder quebrar nuestra voluntad, y si se quiebra la voluntad en nosotros, se quiebra la fe. Entonces, al quebrarse la fe, en nosotros va a empezar una debilidad espiritual, donde el enemigo va a obrar de una manera, diríamos, de una manera muy fuerte en la vida de uno. ¿Por qué? Porque todavía en nosotros hay desajustes espirituales. Entonces el diablo es un trabajador de Dios que se somete a las órdenes de Dios, que se somete a lo que Dios le permita hacer. Dios le permitió que tocara con la salud, le tocara la familia, las cosas. Eso nos está diciendo que hasta donde Dios permita. Entonces nosotros, como hijos proféticos de los últimos tiempos, es donde tenemos que entrar a restaurarnos, a transicionarnos. Cuando estoy diciendo esto, no lo estoy diciendo con el ánimo de atacarlo a ninguno, sino que con el ánimo de que vayamos despertando que nuestro Dios es más grande que cualquier cosa, que nuestro Dios es más grande que la brujería, la adivinación, la hechicería. Pero para todo esto dice la palabra en Números que cuando contratan a este hechicero, lo contratan para maldecir al pueblo del Señor. En Números 23:20, acá hay una revelación muy grande y dice: aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dice que cuando Dios da una bendición sobre tu vida, nadie la puede cambiar, ni brujo, ni adivino, ni hechicero, nadie.
pero hay unos componentes que tienen que estar fuera de nosotros. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, o sea, no ha notado iniquidad. Hay que lidiar con la iniquidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad es la que le da entrada a todos esos poderes demoníacos. No estoy diciendo que aún si estemos descontaminados de la iniquidad, el diablo no va a seguir atacando. Claro que sí, pero no a la misma magnitud. Entonces dice, no ha notado iniquidad en Jacob, que la iniquidad es aquello que nos tuerce de la senda recta del Señor, es aquello que pervierte el diseño de Dios que está dentro de nosotros, cosas que heredamos. La iniquidad afecta ¿qué? La mente, la voluntad y las emociones. Entonces se convierte en una bomba espiritual que se detona cuando empieza el enemigo a trabajar con la ¿qué? La adivinación, la brujería y la hechicería. Entonces, el primer componente que nos está diciendo es, para poder vencer esos poderes demoníacos y tener una vida victoriosa, hay que lidiar con la iniquidad. Sacar la iniquidad de nosotros. Y dice, y no ha visto perversidad, o sea, la maldad. Otra cosa de nosotros, tiene que estar fuera toda clase de maldad. Todo deseo de ver mal a alguien, todo deseo de querer ver a las personas mal. Dice, hay otro componente, perversidad. Dice, no ha visto perversidad en Israel. Yahweh, su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios la ha sacado de Egipto, tiene fuerza como de búfalo. Y el versículo 23 dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel. O sea que no existe que agüero ni adivino, o sea, palabra. Que es un agüero, le va a pasar algo. Una superstición sobre la vida de uno. Ahora, cuando hablamos de brujería y hechicería, es una guerra de argumentos. Es una guerra de argumentos, entonces el diablo necesita un vehículo para él poder materializar la cizaña que él sembró en la noche o que cuando alguien te está maldiciendo. Entonces ese vehículo es mi boca, ese vehículo soy yo. Entonces acá de nosotros tenemos que saber hacer la guerra porque es una guerra de argumentos. Entonces si a ti se te mete un argumento en tu cabeza que es una mentira pero se vuelve una verdad en tu vida, y para tumbar ese argumento, que es una mentira, que ya se volvió una verdad, ya ese es el gran problema porque hay un desajuste. Entonces usted está diciendo, usted está viviendo una realidad incorrecta y esa realidad incorrecta es que hemos endiosado a Satanás, lo hemos subido más arriba donde tiene que estar. No podemos ignorar sus maquinaciones, no. Cuando estoy diciendo, no que lo subamos, pero tampoco que lo ignoremos, pero que tengamos una vida espiritual equilibrada. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos una vida espiritual equilibrada, porque muchas veces estamos más del lado de Satanás, así le sirvamos al Señor, así busquemos del Señor. Entonces nosotros tenemos que entrar a mirar qué contaminación puede haber en nuestra alma. Ahora, cuando hablamos contaminación, estamos hablando de que trauma puede estar operando en nuestras vidas, porque en la guerra espiritual, cuando estoy hablando de brujería y adivinación, estoy hablando de guerra espiritual. Y para entrar a la guerra espiritual, lo primero que yo tengo que hacer es conquistarme a mí mismo para poder echar a Satanás, para poder pelear con los poderes demoníacos. Yo tengo que conquistarme a mí mismo. Entonces esa es la prioridad número uno, es que yo debo, sí, sueno arrayado, debo buscar la restauración a plenitud, porque de acuerdo a como yo esté restaurado, así van a ser mis revelaciones, así va a ser mi relación, así van a ser mis victorias, así van a ser mis encuentros con Dios. Entonces, cuando hablo todo esto, Dios nos quiere transicionar como pueblo profético, como que somos de los últimos tiempos. Entonces, Dios quiere sacarte de esos ataques continuos del enemigo. Dios quiere sacarte de esas visitaciones demoníacas. Dios quiere elevarte a un nuevo nivel espiritual. Pero acá nos tenemos que cuidar. ¿Cómo puede venir la contaminación? La contaminación puede venir con una revelación que no viene de Dios. Ojo, una adivinación es una revelación que no viene de Dios. Y que al declararla sobre tu vida se activa y se vuelve una realidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos traen una revelación
y nos proclaman una revelación. Cuando yo la recibo, yo la estoy dando como una verdad sobre mi vida y la estoy anteponiendo sobre mi atmósfera, la estoy poniendo sobre mi atmósfera, la estoy poniendo sobre la atmósfera de mi vida, de mi casa, la estoy poniendo sobre la atmósfera espiritual. Y muchas veces sucede que cuando recibimos una revelación, se nos activa inmediatamente el ataque, se nos activa inmediatamente la persecución. Y uno dice, pero ¿por qué es lo bueno es tan demorado y lo malo por qué tiene un cumplimiento inmediato? Es porque le dimos mal lugar a lo malo, y eso nos ha pasado mucho en este caminar a nosotros, y cuando lo hablo desde la experiencia. Entonces, cuando alguien vaya a venir con una revelación, siempre usted debe preguntarle, ¿es bueno o es malo? Ah, no es malo, se lo va a contar, no, no me lo cuente, cancélelo. Tengo que discernir de verdad qué es lo que está llegando a mi vida, porque Satanás se viste de ángel de luz, y ¿qué es lo que más impacta al ser humano? Lo malo. Porque lo malo siempre genera intriga, lo malo siempre va a generar como una expectativa, pero cuando se habla algo bueno, pues como que no le damos mucha importancia, pero cuando se habla algo, es que yo vi que a usted le iba a pagar tal cosa, ay, cuénteme, ¿cómo así? Y entonces el enemigo sabe que somos muy curiosos y sabe que nosotros en esa curiosidad le vamos a abrir una puertecita, le vamos a dar un lugar para que él opere en nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en todo este tipo de cosas espirituales. Mire lo que dice la palabra en Apocalipsis 12:9. Y cuando les digo esto, no estoy diciendo que nos hagamos los de la vista gorda, que no hay brujos, que no hay hechiceros, claro, que no tenemos enemigos y que no nos hacen, claro que sí, claro que tenemos una batalla espiritual y que está a nuestro alrededor. Seríamos mentirosos decirlo, porque vemos un mundo en caos y vemos la maldad a nuestro alrededor, cómo se mueve y cómo se percibe, ¿cierto? La vemos a nuestro alrededor, pero cómo no estamos nosotros como esos guerreros, esos batalladores del Señor. ¿Cómo debe estar ese guerrero? Debe estar alineado a la palabra, debe estar alineado a los planes de Dios y debe estar alineado a la gloria de Dios. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice que Dios nos está diciendo que Satanás, sus ángeles fueron arrojados ¿dónde? A la tierra, o sea que están acá en la tierra. La palabra nos está diciendo que sí existe todo este tipo de cosas, que sí existen todo este tipo de poderes y que sí existen todo este tipo de fuerzas espirituales que están acá operando en la tierra y para destrucción del ser humano. Ahora, entonces, ¿qué es un adivino? Un adivino, acá quiero empezar, y es, ¿qué es un adivino? Es un sabio en las artes. Es un artista, o se refiere a un hechicero o un mago. Uno que conoce los secretos sobrenaturales de la creación y de las artes negras. O sea, que conoce los secretos de la creación, o sea, secretos que están escondidos, secretos y cosas que están ocultos, lo saben. Ahora, ¿por qué lo saben? Porque hay espíritus que revelan cosas que están escondidos, y todo esto lo vemos cuando yo les expliqué de los nefilín y todo esto, los ángeles caídos que se unieron con las hijas de los hombres y que empezaban a revelar secretos. Hoy todo ese conocimiento sigue operando y todavía hay espíritus que siguen dando conocimiento a las personas, y estos adivinos también consultan a los muertos. Ahora, entonces Dios, hay personas que son cristianas y que ven personas muertas. Hay personas que tienen visitaciones visitaciones de personas que ya murieron hace muchos años, y les dan información, ven personas muertas o pasan por un lugar y ven que ahí se accidentó una persona, ven esa persona que estaba muerta ahí, ven ese niño pidiendo que necesita irse a descansar, ve que está sufriendo, y también les dan mensajes, vaya llévele un mensaje a la familia, vaya llévele un mensaje a tal persona. Entonces esto es peligroso porque la palabra del Señor nos prohíbe consultar a los muertos. Dios
es una abominación delante de Dios que se consulten a los muertos, porque Dios no quiere que los muertos sean consultados, porque ya eso es otro plano espiritual en el cual nosotros no nos podemos entrar a, no nos podemos entrar a ese ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque mire lo que dice en Primera de Samuel, lo que pasó en Primera de Samuel 28:7. Primera de Samuel 28:7 dice que la presencia de Dios se apartó del rey Saúl, y él en su desespero, empieza a consultar a Dios a través del sacerdote, pero no encuentra respuesta, y va y dice que le dice a sus siervos que si conocen que hay una bruja, porque las había perseguido, exterminado, y le hablan que en Endor había una bruja, la bruja de Endora. Y acá en el 28:7 dice el 28:7 dice: entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Versículo 11, y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Mire que fue y consulta, y va y consulta, y vio que Samuel subía envuelto en un manto, para resumirlo, subía envuelto en un manto. Entonces, mire, acá está hablando de un hombre que manejaba la presencia de Dios, que conocía de Dios, y estaba consultando los brujos, estaba consultando una divina, estaba consultando que a los muertos Dios tiene prohibido consultarlos. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Para Dios es abominación. Hay cosas que Dios tiene prohibidas, y la palabra del Señor también en Hechos dice que ese espíritu de adivinación tiene también una característica, y es que habla verdad. En Hechos 16:16, capítulo 16, verso 16 al 24, Pablo se encuentra con una joven que todos los días le salía al paso con ese espíritu de adivinación, y les decía: mira, ahí van los siervos de Dios que predican la palabra de Dios. ¿Qué tiene de malo eso que esté diciendo que son siervos? El que quiera que le levanten el ego, pues de pronto diría: no, ay, está hablando bien de nosotros, nos está haciendo propaganda. ¿Qué malo tiene que el diablo nos haga propaganda? No. Y dice que le molestó tanto en el espíritu, le repugnó a Pablo, me perdona la expresión, le molestó un choque que ya no se le aguantó más, y le dijo: espíritu de adivinación, abandónala, fuera. Lo echó fuera, y él mismo se fue, la dejó fuera. Y que dice que su amo ganaba muchas ganancias, y ya no siguió operando ese espíritu. Entonces ese espíritu de adivinación es el famoso espíritu de Pitón, y ese espíritu de adivinación siempre quiere llamar la atención. Mire, es ese espíritu que en la iglesia se está adorando, y mientras se está adorando, que es el tiempo para adorar a Dios, se está ministrando. O sea, se está robando la gloria, no está esperando el tiempo de la administración. Yo no estoy diciendo que Dios sea automático, pero muchas veces son personas llamando la atención, sacando a la gente de la adoración, sacando a la gente de la comunión con Dios. Y entonces se ve mucho eso, ese espíritu de Pitón siempre está queriendo llamar la atención para engrandecerse él o ella. Entonces, y habla verdad, o sea, es una fuente contaminada, pero que está hablando verdad. Es una fuente. Ahora, ¿por qué viene la adivinación? La adivinación y la brujería tienen una característica, lleva un parámetro que se llama la rebelión. Entonces, cuando esas personas no reconocen autoridad, ¿qué debo mirar yo en una persona con algo profético genuino? ¿Qué es lo que yo debo mirar? ¿Cómo yo reconocer que algo es de Dios y que algo no es de Dios? ¿Cómo lo reconozco yo? Número uno, tengo que mirar cómo vive esa persona. ¿Cómo así que cómo vive? Sí, uno, es buen hijo. Porque el que no es buen hijo, no es buen esposo. O buena hija, no va a ser buen esposo. Y si no es buen esposo, no es buen hijo, ¿cómo va a honrar al padre espiritual también? ¿Y cómo va a honrar la iglesia donde está? Pues ahora, todo tiene unos parámetros. Entonces, si no honra al papá y la mamá, ¿será que va a honrar a otro que no conoce? Entonces hay unos parámetros establecidos muy claros en la palabra del Señor,
Entonces Dios no se salta esos parámetros. Dice que por los frutos los conoceremos. Entonces puede tener unos dones muy tremendos, pero su vida personal es un desastre. Necesita liberación, necesita restauración, necesita redireccionarse, necesita arrepentirse, necesita restaurarse. Entonces ahí es donde en toda esa contaminación vienen esos espíritus a orar. Entonces ese tipo de personas con este espíritu de Pitón son personas que tienen una doble cara. Que es una doble cara, que por delante se muestran muy sumisos, pero por detrás están haciendo divisiones en las iglesias, por detrás están convenciendo adeptos, por detrás el pastor está exhortando, pero ellos por detrás están levantando las manos de aquel que necesita que necesita arrepentirse. La verdadera profecía, acá Pitón quiere desviarnos. Pero la verdadera profecía tiene dos propósitos. Uno, ante una emergencia, cómo nosotros vamos a mirar esa emergencia, te muestra cuál es la dirección en la que debes obrar. Lo segundo es que quita el veneno y te da el antídoto. Ahora, Pitón te puede hablar verdad, pero no te da el antídoto. ¿Por qué no te va a dar el antídoto? Porque está enfermo y porque Pitón tiene el veneno dentro, no tiene la amargura, tiene lo que no ha restaurado, tiene sueños frustrados que no ha podido cumplir, y como no los ha podido cumplir, cuando ve que va direccionado a eso, entonces usa ese espíritu de adivinación para quebrar y dañar tu propósito profético, para dañar tu destino. Entonces a mí no se me dio, entonces yo también voy a direccionar para que esa vida sea destruida. Entonces, ¿de dónde viene ese espíritu de Pitón? Era la serpiente profética de Delfos, el centro o foco de la adivinación pagana. Y la pitonisa de Delfos era considerada una sacerdotisa del dios Apolo, que tenía la capacidad de interpretar las respuestas sobre el futuro. Ahora, no estoy diciendo que Dios no revele el futuro, no. Claro, a los profetas Dios les revela que va a venir. A los grandes hombres de Dios Dios les revela qué es lo que ha de venir. Pero vuelvo y digo, hay unos componentes los cuales tenemos que mirar. Entonces, si esa persona tiene a Pitón, tiene el veneno dentro de ella, no ha sido descontaminado de ese veneno, ¿cómo vamos a dejar que Pitón opere? Ahora, toda persona que llega a un lugar debería ser restaurada por un tiempo. Debería ser monitoreada por un tiempo, porque el que maneja el espíritu de Pitón, si mucho te aguanta un año o menos de un año y saca el veneno, porque no le interesa. O sea, quiere beber de las dos, quiere tener un as bajo la manga. O sea, no quiere soltar definitivamente esos dones falsos. ¿Por qué? Porque de ellos se suple y saca beneficios, encuentra información en lo espiritual. Ese espíritu maneja algo, y es que mantiene muy pendiente de la víctima. O sea, es la Pitón que hace, se enrosca y va apretando hasta que sofoca y tritura a su víctima. Es así. Ese espíritu de Pitón te puede todos los días, llama a la misma hora. Pues usted se levanta y ahí mismo suena el teléfono. ¿Quién es? Fulana de tal. Todos los días. Y puede llamarte 5 veces en el día, hasta 3 veces en el día, monitoreando, ahogando, estando ahí cerca de la vida de uno. ¿Para qué? Para ahogar y quitar la motivación. Entonces, para saberse qué te mostró Dios, para saber que Dios te habló, para ahí mismo decir, es que Dios me mostró otra cosa. A usted le viene algo muy maluco. Ese espíritu siempre va contrario a las promesas de Dios, siempre va contrario a los planes de Dios. Entonces siempre quiere aplastar la visión y la fe de Dios. Entonces hay relaciones espirituales que ahogan, que sofocan, que nos roban, que uno se siente cansado de estar con esas personas, que usted se siente ahogado, que usted se siente trastornado espiritualmente, se siente arrinconado espiritualmente. Entonces, ahora, hoy en este último tiempo se está moviendo mucha cosa.
se está moviendo el espíritu de la brujería y la adivinación, pero se está maquillando mucho. ¿En qué sentido? ¿Cómo se está maquillando? Ya no nos están sacando el muñeco con los alfileres, ya no nos están sacando el personaje con los cachos, ya no nos están sacando los seres diabólicos con los ojos rojos, no. Ahora se está manejando de otra manera. En la cultura judía, no todos los judíos, hay algo que se llama la cábala, y la cábala es la mística judía, lo podríamos llamar así, es entrar a lo más profundo de la palabra del Señor, pero en esta mística judía ellos están manejando mucha simbología. Hay una manito, una mano que es Hansa es una manito, 5 dedos, una mano. Esta mano son símbolos de buena fortuna. O sea, la cábala dice que tener la mano en la casa es para buena fortuna. Y para otra cosa que ellos usan para el mal de ojo, la envidia, lo que ellos usan es como un espejo. También cuando muere alguien, tienen mucha ser supersticioso en las cosas. Y la cábala aplicada también muestra encantamientos en libros y fórmulas como tener a una mujer enamorada, o que un hombre arda de pasión y que no se apague la pasión siempre del corazón. Todo eso es malo, todo eso es demoníaco, todo esto es malo. Ahora, entonces cuando usted lee y dice cábala, judíos, pueblo de Dios, no todo el pueblo de Dios está alineado. Dice, por eso Yeshua les dijo, ustedes han añadido mandatos de hombres, o sea, doctrinas de hombres. Ustedes han... ahora, ¿yo cómo voy a violentar la voluntad de una persona si no me ama, no me quiere, y si la esposa no está tan derretida, entonces que arda en pasión y que arda en amor cuando no, de verdad ella no le nace y de verdad está inconforme, de verdad no le gustan muchas cosas? Eso se llama violentar la voluntad, violentar el libre albedrío, violentar los diseños de Dios, violentar los propósitos de Dios en las personas. Entonces, la cábala se enfoca en buscar las profundidades de la palabra del Señor. Eso no está malo. Ahora, y habla también, habla de la reencarnación. O sea, de reencarnar, de volver a tener otra vida. Y también ellos utilizan listones en las manos rojos, en la cintura, para evitar la envidia. Ahora, nosotros no necesitamos esto. Nosotros necesitamos esto, lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo se llama eso? Brujería y adivinación. Es no confiar en Dios. Miren lo delicado. Cuando no confiamos en Dios ni en la protección de Dios. Ahora, a esto es lo que yo voy. Nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar en Dios. Porque si no confiamos en Dios, estamos confiando en el poder de las tinieblas y le estamos levantando a Satanás. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Miren lo que dice la palabra Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra. Ojo, de la sangre. Sacrificio, expiación, protección. La sangre, cuando se ponían las puertas de las casas, era símbolo de que Dios iba a visitar esa casa, que el ángel de la muerte iba a pasar por encima de. O sea, que no iba a poder entrar. Por la sangre y por el testimonio de la palabra. O sea, hay un testimonio, hay una palabra que nosotros tenemos que hablar, hay una palabra que tenemos que profetizar, hay una palabra que debemos abrazar y creer. O sea, la sangre es la cobertura. Entonces acá están confiando que en el cordón rojo. Nosotros no necesitamos eso, una cinta roja. Nosotros no la necesitamos para que la envidia no nos entre, para evitar las malas energías, también se dice. Ahora, en la cábala también está la lectura de las manos, o sea, las líneas de las manos y las líneas del rostro. O sea, que cuando usted se le arruga el rostro, esas líneas muestran parámetros en la vida suya. Entonces ahora, ¿será que todo esto es superstición? Ahora, que el Señor, hay cosas que el Señor
¿Por qué el Señor trajo el juicio en el diluvio? Por eso, porque los ángeles la tierra se había corrompido y habían revelado secretos que no podían revelar, habían revelado secretos del universo, secretos que Dios no permitió. Mire lo que dice Deuteronomio 29:29. Y las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a quién, a Dios. O sea, hay cosas que Dios se reserva. ¿Por qué? Porque sabe que nos van a hacer daño. Porque saben que no van a ser buenas, o porque sabe que no vamos a tener la capacidad de saberlas manejar, y por eso nos reveló la palabra y dijo hasta acá. Pero estos secretos yo me los guardo. Estos secretos yo me los revelo. En el universo hay secretos. ¿Qué clase de secretos? No lo sabemos. ¿Qué clase de secretos hay? Entonces el ser humano, siempre que empieza a buscar cosas secretas, se va a meter en problemas. Cosas oscuras, querer profundizar tanto en las cosas que muchas veces no tenemos ni la capacidad emocional, ni mental, ni espiritual. Eso yo le he dicho a mucha gente: no se ponga a leer tanta cosa que se va a desviar, y resultan desviados, no saben si es 1, 2, 3, 4, 5, y terminan creyendo en un poco de cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque ni su mente estaba preparada para ese tipo de conocimiento, ni su voluntad estaba tan fuerte, tan cimentada en la presencia de Dios, ni sus emociones tampoco, para poder entender todo este tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que saber hasta dónde nosotros podemos entrar a mirar ese tipo de conocimiento. Muchos cabalistas, así se llaman los que estudian la cábala, enseñan que la Biblia debe leerse al revés, porque cuando se lee al revés, se encuentran secretos que están en la palabra del Señor, que al leerlas al revés usted se va a encontrar los secretos. Ahora, Dios no es de cosas al revés, Dios es de cosas al derecho. Entonces usted dice: wow, uy, tremendo esto, leer la Biblia al revés. Yo voy a empezar a leer la Biblia al revés. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, con este tipo de revelaciones. Ahora, y la cábala habla de unas energías que esas energías están en el cuerpo, y que ahí se puede equilibrar todo, y que usted, conociendo estas energías, usted sabe cómo equilibrar tal parte. Si está desequilibrado en tal área de su vida, usted se va a equilibrar. También hablan que Dios tiene atributos masculinos y femeninos. O sea, cuando de Dios no se habla que es femenino, sino que se habla que es masculino. Entonces está hablando también. Los cabalistas creen en los signos zodiacales, o la cábala, los signos zodiacales. Se cree en todo lo que son los signos zodiacales, y que todos estos signos zodiacales tienen influencia sobre nuestras vidas y sobre muchas cosas. Ahora, nosotros tenemos que tener muy claro, y es que estos tiempos son muy peligrosos, donde todo el mundo está buscando una espiritualidad, donde todo el mundo está buscando un bienestar, donde todo el mundo está buscando una conexión con el mundo superior. ¿Qué es el mundo superior? Donde están los ángeles, donde está la presencia de Dios, donde están los demonios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Se está moviendo mucha cosa infiltrada. Cuando hablamos de cábala, estamos hablando también de que el hombre debe buscar y encontrar su propósito y ser feliz. Claro que sí, pero el propósito se va a encontrar, y la felicidad se va a encontrar cuando encontremos la voluntad del Señor, o encontremos el propósito del Señor en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos buscar, como otros caminos más fáciles, otros caminos menos complicados, entre comillas, menos demandantes, pero con menos esfuerzo, pero queriendo entrar a esferas espirituales muy peligrosas, donde de pronto no puede, si entramos en esas esferas, quizás no haya reversa hacia atrás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos de tanta oscuridad, porque este tiempo lo podríamos llamar el tiempo de los escribas. ¿Cómo así que los escribas? Sí, porque hay muchos escritos, muchas revelaciones y muchas cosas
que no son inspiradas por Dios, en las cuales nosotros tenemos que tener conocimiento, pero no envolvernos en ellas. Tenemos que saber cómo se está moviendo todo el plan del antimesías, porque el plan del antimesías, ¿cuál es? Es que nos desenfoquemos de la palabra, es que caigamos en la adivinación y la brujería, es que busquemos otras fuentes y que busquemos otras cosas en que apoyarnos. Cuando decimos que nos vamos a apoyar en una cinta, nos estamos apoyando en nuestras fuerzas, nos estamos apoyando en nuestra superstición. Cuando decimos que nos vamos a apoyar en una manito y que la vamos a tener en la casa, es como poner la penca de sábila, es como poner la herradura, nos estamos apoyando en nuestras propias fuerzas. También habla de que estamos haciendo lo mismo que hacemos que se hace en nuestra cultura los 31 de diciembre, que se ponen los cucos amarillos y todo eso, que para tener suerte y toda la cosa, la maleta. Entonces el mundo se está impregnando de pura superstición, se está impregnando de pura tinieblas. ¿Para qué? Para que nos sintamos cada vez más ahogados y sofocados, con el propósito de que abandonemos lo que es la palabra del Señor y que abandonemos lo que es el camino de la santidad, de la obediencia, el camino de la rectitud, que abandonemos el camino de confiar en el Dios Todopoderoso y que nos salgamos de su cobertura. Y es apoyarnos en brazo de hombre, es ir a buscar cobertura en Egipto, lo que le reprochó Dios al pueblo. Dice, ustedes han buscado cobertura, pero cobertura bajo Egipto, no bajo mi mano poderosa. No han buscado cobertura bajo mi protección, sino bajo Egipto. No podemos ir a Egipto, no podemos buscar nuevamente Egipto y nuevamente todo este tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro, y hay alguien que equilibra toda nuestra vida y se llama Espíritu Santo. Hay alguien que está entre nosotros, que es el que rompe toda obra de maldad. Ahora, ¿por qué Pablo discierne este espíritu de adivinación? Porque estaba tan lleno del espíritu que hubo un choque en su espíritu. Él sintió que algo no estaba bien. Entonces la invitación es a que nosotros estemos tan llenos que podamos sentir que hay algo que a nuestro alrededor nos está moviendo, que no está bien. Hay gente que esos dones Dios se los está dando y se están desarrollando, que sienten como una pesadez, que algo está pasando. Cuando usted siente eso, empiece a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy tan inquieto? ¿Qué es lo que se está moviendo? Revélame, muéstrame en tu misericordia y en tu amor, Señor, para que el enemigo no me sorprenda. Entonces hoy quiero dejarles esta enseñanza a cada uno de ustedes y decirles, en medio de estos tiempos de oscuridad, la gloria de Dios se va a manifestar de una manera grande, poderosa, extraordinaria y gloriosa sobre aquellos que salgan de ese río demoníaco. Yo quiero en esta hora bendecirte. Pedirle a Dios que te despierte espiritualmente. Pedirle a Dios que empiece a activar en tu vida al Espíritu Santo. Padre, en esta hora yo oro por cada persona, Señor, que en esta hora seas activando el Espíritu Santo en ellos, que haya un despertar espiritual en la vida de ellos, Padre, en el nombre de Yeshua Hamashiach, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo, Señor, que en esta hora actives el Espíritu Santo, Señor, que se active ese discernimiento en ellos, que se active ese discernimiento, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, para ver, entender, para saber cómo se están moviendo esos poderes de las tinieblas, cómo se están moviendo esas obras de maldad. Padre, en esta hora que la gloria, el poder, la unción sean sobre ellos, Padre, y que si Pitón está operando, ahogándolos, se rompa todo espíritu de pitoniza, se rompa todo espíritu de hechicería, se rompa toda atmósfera de brujería que esté operando sobre ellos, esos sueños repetitivos malos, sucios, toda obra de maldad, porque a través de la adivinación y la hechicería se mueve Jezabel, se mueven en grupo Jezabel, se mueve Pitón, porque Jezabel también ahoga, Jezabel también acosa, ahí se mueven, todos los espíritus trabajan en grupos, y en esta hora, Padre, yo te pido que la gloria de Dios sea sobre ellos, que lo que quiera pagar, la gloria de Dios sea sobre la vida de ellos, Señor. Bendícelos, glorifícate, llénalos, Señor, y restáuralos, Padre, en el nombre de Yeshua Hamashiach. Amén y amén. Hasta la próxima. Dios los bendiga a todos.